Vamos a hablar del caso de Julio Galeano, su extraña desaparición cuando él salió de su vivienda camino a Asunción para cumplir con sus tareas. Este es el flyer que emitían justamente sus seres queridos desaparecidos y contactarse al 0981-914-599. Se lo vio de esta forma por última vez, teniendo un kepis, un atuendo que sería correspondiente al área de aseo de la Municipalidad de Asunción. De hecho, se lo ve ahí recolectando esas bolsas todavía en su trabajo de madrugada. Esta imagen del circuito cerrado es clave, reitero, porque marca justamente las 7:20 de la mañana cuando él iba camino al trabajo. Sin embargo, él, reitero, no llegó al lugar de destino y llama mucho la atención de que no se haya comunicado con ninguno de sus familiares. Lorena Núñez es su esposa y lo está buscando con desesperación. Esto nos decía. Está desaparecido desde ayer de la mañana, que tenía que irse en su lugar de trabajo a hacerle firmar a los compañeros que tiene a su cargo. En el lugar de Eusebio Ayala y República Argentina, bajo el viaducto, se encuentran todos sus personales y le hace firmar su asistencia y eso. Y ayer salió de mi casa a las 5:10 y no llegó en el lugar donde están los compañeros de él. Y después vimos en una cámara a 3 cuadras del lugar que es su amigo, el dueño del copetín ese, que le saludó, hola Julio, ¿qué tal? Le dijo y le alzó la mano así cuando pasó. Y él le miró y no le saludó, dice que parecía no estar bien. Pasó la avenida él y vivo en otra cámara que hoy, y me fui allí en la comisaría a hacer la denuncia. Recorrimos toda la noche buscándole, no tuvimos nada de señales de él. Y este tipo de desapariciones nos lleva a hablar de lo que ocurre en nuestro país con cientos de casos, hay que decir, de personas que han desaparecido. Algunos de ellos lastimosamente hasta ahora siguen siendo buscados por sus seres queridos sin respuesta alguna y habiendo pasado ya años. Por eso queremos mirar un poco los números, las estadísticas de esto que denominamos entre comillas como una epidemia verdaderamente preocupante. En este sentido, tenemos que hablar primeramente de los tipos de desapariciones que existen. Las autoridades, los que hablan de este tema, tratan los casos en sí como personas que no retornan a su hogar. Esa es la figura como tal. Pero hay distintos tipos de desapariciones. La desaparición voluntaria de una persona, que evidentemente es su deseo hacerlo, pero también están los casos de desaparición involuntaria, cuando se da, por ejemplo, a causa de un conflicto armado, un desastre de la naturaleza que lleva a alguien a desaparecer de manera completamente involuntaria. Y también tenemos la desaparición forzada o forzosa, detenciones ilegales con fines extorsivos, algún hecho de secuestro o con fines en sí de acabar con la vida de alguien. Si hablamos específicamente del primer tipo de desaparición del cual estamos mencionando, que es la desaparición voluntaria, en algunos casos se da por migración de personas que buscan una mejor calidad de vida, terminan desapareciendo de su entorno habitual con este fin. En el caso de los escapismos, cuando hay casos en sí en donde una persona por sí misma decide salir de ese entorno ya conocido por algún conflicto, ya sea familiar o personal que está teniendo, decide escapar de ese círculo. O en todo caso el autoexilio, ¿verdad? Huir de alguna situación voluntariamente, por lo general por algún inconveniente con la ley. Tenemos que hablar también de las desapariciones en números en nuestro país en lo que va del 2025, desde enero hasta el mes de abril de este año. Se contabilizaron más de 620 denuncias de personas desaparecidas. De esta cantidad, 300 nada más fueron nuevamente localizadas. Números verdaderamente alarmantes en nuestro país. Hay de hecho todo un trabajo investigativo, un departamento especializado de la Policía Nacional que se encarga de la búsqueda. Salimos nosotros a hablar con la comisaria Lucía Ábalos del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas. Ella nos habla en la siguiente entrevista específicamente sobre los casos de personas
que desaparecen. ¿Quiénes desaparecen más en su gran mayoría y cuáles son las principales motivaciones? Son más mujeres, sí. Las mujeres son las que más tienen denuncia por búsqueda y localización, y tenemos un rango de, ponerle, de adolescentes a adultas jóvenes o adultos jóvenes en su general. Ese es el rango de la franja etaria que son más buscados. Comisario, ¿en qué parte del país, en qué zona se da la mayor cantidad de denuncias? Acá, en Central. Central, eso incluye Asunción y le sigue Alto Paraná. Y los motivos más comunes que manejamos son las disputas familiares, los problemas dentro del vínculo familiar con estos adolescentes o entre parejas, mujeres u hombres que se van de la casa por motivos de rencillas o violencia dentro del hogar. En segundo lugar también tenemos las adicciones. Las adicciones, y eso tiene toda una arista alrededor, porque no solamente son los que consumen, sino jóvenes que también tienen otras actividades, pero que tienen que ver con ese tema. Roberto, Rolando, tenemos que poner el foco por sobre todo en lo que decía la comisario Ábalos sobre los adolescentes y las adolescentes mujeres, porque constantemente vemos, por ejemplo, publicaciones del Ministerio de Niñez y Adolescencia que hacen referencia a desapariciones de niñas, ¿verdad? Sí. Que por algún conflicto familiar terminan saliendo de la casa. Últimamente se divulga bastante. Sí. Claro. Y se toma mucho más en serio también luego de desenlaces lastimosamente trágicos. Ahora ni bien desaparece una adolescente, ya sale la orden de búsqueda y localización, se activan ya los protocolos, porque después también es un peso que queda sobre la fiscalía, sobre la policía, si algo llega a pasar. Entonces nadie quiere llevarse esa mochila, entonces de alguna manera se toma con mayor seriedad. Y ese nuevo protocolo, Rolando, ¿cómo quedó? Porque anteriormente uno iba, formulaba la denuncia y la policía te decía hay que esperar 2 días. No, ahora ya no. Ya no. De hecho que tenemos el número también, tenemos la placa del número de teléfono al cual la gente puede llamar, o va a su comisaría más cercana, o en todo caso se comunica directamente con este número para denuncias del departamento especializado que tiene la Policía Nacional para búsqueda y localización de personas, que es el 0986-760-083, porque en todo caso puede hacerlo vía comisaría y después de esto se comunica al Ministerio Público también para que se emita esa orden de búsqueda y localización rápidamente. O sea que este teléfono hay que tenerlo más en el directorio, entonces. Totalmente. Y queremos compartir a continuación lo que nos decía una psicóloga, la licenciada Inés Bejarano, porque decíamos, hay que poner el foco en los adolescentes, en la cuestión también de la adicción que lleva a muchos a salir de ese entorno conocido y familiar, y podemos estar hablando de un montón de vulneración de otros derechos. ¿Qué tienen que tener en cuenta los padres, por sobre todo? ¿Qué señales de alerta para evitar la desaparición de un adolescente? Escuchen. Bueno, lo que más importante es el bajo rendimiento escolar. También frases que suele decir el adolescente como ya no quiero vivir aquí, no me siento a gusto con ustedes, no encuentro sentido de esta familia, no me gusta compartir. Eso también es algo muy importante. Y también cuando el adolescente de alguna forma se encuentra desesperanzado, como que sin esperanza en lo que es el futuro, también. Uno de los espacios que tiene que generar la familia es este espacio seguro, el poder hablar con el adolescente, el poder validar, el poder darle esta educación emocional, el poder ayudarlo al adolescente a identificar cuáles son estas emociones, cuáles son estas situaciones difíciles que me están resultando manejar dentro de lo que es en el colegio, por ejemplo, el proveerle el apoyo psicológico también cuando pida el adolescente es una herramienta bastante útil.